Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Es un placer el disfrutar de estos momentos. Para un servidor es de mucho agrado el poder compartir estos temas con ustedes, el poder escuchar sus comentarios, el poder entre todos armar una idea y estar en común acuerdo. O aún el desacuerdo es bueno para el crecimiento de todos. Así que qué bueno que esta ocasión nos estén acompañando nuevamente. Les damos una bienvenida donde sea que nos estén viendo, amigos, familiares, conocidos, personas que no conocemos, pero que a través de estos medios podemos llegar. Y como siempre, antes de empezar, quiero comentarte algo. Si tú ya te detuviste a ver este video, no es coincidencia. Dios quiere decirte algo. Así que te invito a que podamos quedarnos hasta el final y podamos sacar conclusiones y por supuesto poder compartir comentarios. Así que aquí en la parte de abajo vas a poder dejar tus comentarios. Van a estar apareciendo también aquí nuestras páginas de Facebook y de YouTube, donde esperamos que puedan compartir con otras personas. Y por supuesto también esperamos el que ustedes se puedan suscribir para tener más información de este tipo y que juntos podamos compartir este mensaje que es tan hermoso para nuestra vida actual. Así que voy a pedirles, antes de empezar el tema, allá donde están, inclinen el rostro y vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos por permitirnos en esta ocasión abrir su palabra. Permita que lo que digamos en el nombre de Jesús sea conforme a su voluntad. Y cualquier palabra humana o fuera de lugar, ni siquiera la mencionemos, Padre. Quédese con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta tarde traemos un tema que es de suma importancia, es de suma relevancia para los tiempos que estamos viviendo. Seguramente tú nos has escuchado en otra ocasión, has escuchado algunos temas que hemos traído para ti, pero en esta ocasión traemos un tema que la pregunta principal del tema es: ¿por qué este mundo terminará? ¿Por qué no seguirá como estamos? ¿Por qué aunque las personas, las personas positivas, los visionarios de pronto quieren ver un mejor futuro, realmente la Biblia nos declara que a este mundo no le queda tanto tiempo de vida? Pero, ¿cuál será el motivo? ¿Qué pasará? Y hay un texto en la Biblia, que es el que queremos estudiar en esta ocasión, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. Y voy a invitarte a que vayas a tu Biblia. Van a estar apareciendo en tu pantalla, pero tal vez tú tengas una Biblia en casa y puedas verificar que lo que digamos también lo puedas encontrar en tu Biblia, no importando qué versión. Su servidor está utilizando la Reina Valera 1960, pero no importando la versión que tengas de Biblia, podemos asegurar que puedas tú encontrar lo mismo que platicamos en estas ocasiones. Así que Apocalipsis 14, fíjate, antes de leer el texto, quiero hacerte un comentario. En la Biblia por lo menos encontramos 4 géneros de libros. Los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos y los evangelios. Se divide en 4 tipos de libros que encontramos en la Biblia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque tú no puedes, según la aplicación del libro que estés leyendo, si es un libro histórico, entonces tú tienes que tomar en cuenta que los datos que te van a dar son textuales, son literales. Pero si tú estás leyendo un libro poético, como es el caso de Eclesiastés, de Cantares, entonces tú sabrás que se va a hablar en prosa, que va a haber algunas analogías, que va a haber algunas situaciones de comparaciones, pero no es textual. Y por ende, si tú lees los libros proféticos, entenderás que está lleno de símbolos y de tipos y antitipos, que más adelante vamos a ver en este tema, como los expertos le llaman. Entonces, démosle la aplicación correcta
según el libro que tú y yo estemos leyendo. Y en este caso vamos a abrir la Biblia en un libro profético, un libro que está cargado de simbolismos, un libro que está cargado de imágenes, está cargado de visiones para que tú y yo podamos entender el mensaje. El libro de Apocalipsis es un libro profético de principio a fin, pero tiene un mensaje bastante importante para ti y para mí. Entonces, si yo voy a leer un libro profético, para una de las claves, dicen los expertos, para entender el libro de Apocalipsis, es ya haber leído toda la Biblia. Porque el Apocalipsis te va a hacer referencia de otros libros atrás. Te puede hacer referencia del Génesis, del Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Josué, Reyes, Levítico, todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. El Apocalipsis te puede hacer referencia de cada uno de ellos. Entonces dicen los expertos, ese es un método para entender el libro de Apocalipsis. Y es el método que vamos a aplicar hoy. Un método historicista para entender cuál es el mensaje que la Biblia nos tiene en esta ocasión a través del libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, el contexto de este texto es que se habla de 144,000, que no vamos a hablar ahorita de ello, y después se menciona un mensaje triangélico de 3 ángeles, pero no vamos a hablar hoy ni del primero ni del tercer mensaje, sino del segundo mensaje. Y el segundo mensajero, el ángel, recordando que estamos leyendo un libro simbólico, el ángel puede ser aquellas personas que llevan a cabo el mensaje, que llevan el mensaje de la palabra de Dios. Entonces dice, versículo 8, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia. Ese es el mensaje del segundo ángel. Entonces, si seguimos el método que estamos hablando, tendríamos que entender entonces dónde hay una Babilonia histórica para comprender dónde estamos entonces en la Babilonia profética. Pero antes de ello, un dato bastante importante. En Primera de Pedro, capítulo 5, es interesante que, de hecho, va a aparecer ahí en tu pantalla, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. El apóstol Pedro está mandando un saludo desde la iglesia que está en Babilonia. Sin embargo, ahí en tu pantalla va a aparecer lo siguiente: no hay ninguna prueba de que Pedro hubiera trabajado alguna vez en Babilonia, literal. Además, la tradición ubica en Roma el traba o de los últimos años de Pedro y también su ejecución. Se sabe que cuando los primeros cristianos hablaban de la capital del imperio, usaban el nombre críptico Babilonia para evitar represalias políticas. ¿Sabes? El comentario bíblico nos dice que cuando Pedro utiliza la palabra Babilonia se está refiriendo a Roma. Interesante ese dato. ¿Por qué interesante? Porque resulta que la Iglesia Universal hoy en día se ubica precisamente en Roma. La iglesia que gobierna el cristianismo se ubica precisamente en Roma, en el Vaticano. Y ya desde ese momento se le ubica, Pedro le ubica, incluso le llama Babilonia a Roma. Y ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque resulta que Apocalipsis 14:8 nos está diciendo que el mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia, porque le ha dado de beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones.
Hay algo ahí interesante. Pero entonces decíamos, para que tú y yo entendamos por qué por qué el segundo mensaje de Apocalipsis 14:8 nos dice que ha caído Babilonia, tendríamos que entender por qué en el pasado Babilonia histórica cayó y entonces hacer la referencia del por qué en un futuro. Entonces Babilonia profética cayó. Hay una palabra que los expertos utilizan que es el tipo y el antitipo, o la tipología bíblica. Y dice lo siguiente: es una clase especial de simbolismo. Un símbolo es una figura que representa algo. La tipología se podría definir como un símbolo profético, porque toda la tipología es una representación de algo futuro. En resumen, cuando utilizamos esa palabra tipo o el antitipo, resulta que los mensajes en la Biblia tuvieron un cumplimiento en el pasado, pero también tienen un cumplimiento en el futuro o incluso en nuestro presente. Entonces decíamos que para que tú y yo entendamos por qué Babilonia profética va a caer o está cayendo, tendríamos que entender por qué Babilonia histórica cayó. Y es maravilloso encontrar en la Biblia que la palabra de Dios te enseña por qué cayó Babilonia histórica. Y en Daniel capítulo 5, quiero que vayamos para allá, quiero que me acompañes a Daniel en su capítulo 5 y el versículo 1 dice de la siguiente manera: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Fíjate, hay un dato interesante, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer la analogía de que Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 nos está haciendo referencia a Daniel capítulo 5? Número 1, dice que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, Babilonia ha caído porque ha dado a beber, ¿qué? Vino. Y resulta que en Daniel capítulo 5 también se está bebiendo vino. Normalmente el vino se bebe en copas o en vasos, como lo dice Daniel. Entonces, Apocalipsis 14:8 dice que le ha dado de beber a todas las naciones, o sea, una totalidad. Resulta que también cuando hablamos de cierta numerología en la palabra de Dios, cuando se expresa determinados, por decir un ejemplo, cuando los ángeles dicen santo, santo, santo 3 veces, es porque están dando el énfasis a lo que están diciendo. Cuando la palabra de Dios te dice a toda nación, pueblo, tribu y lengua, está utilizando el 4, que es su totalidad, o los 4 puntos cardinales. Entonces, en Apocalipsis 14:8 dice que Babilonia le dio de beber ¿a cuántas naciones? A todas, una totalidad. Y Daniel capítulo 5 dice que los que bebieron en unas copas fueron el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. 4 otra vez, una totalidad. ¿Sabes? Resulta interesante que Belsasar, que estaba en ese momento gobernando a Babilonia histórica, se le hace fácil en su borrachera, en el vino, en el furor del vino, manda a traer unas copas que eran consagradas al servicio de Dios. Eran de uso específico para el servicio de Dios. Entonces, se le hace fácil mandarlas a traer, servir vino, servirle a sus mujeres, servirle a sus concubinas. En otro aspecto, utilizar algo santo para algo profano. Se le hizo fácil hacer eso.
Y no solamente eso, sino que dice el versículo 4 de Daniel 5, dice de la siguiente manera: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Encontramos otro número en esta descripción del versículo 4. Sus dioses eran de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. 6. El 6 representa al hombre, la hechura de hombre, no de Dios. Entonces resulta que a Belsasar se le hace fácil mandar a traer las copas que estaban consagradas a Dios, beber en ellas vinos, invitar a las personas comunes, y no solamente eso, sino que adoraron a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de madera y de piedra. Yo no sé si te suena algo parecido a lo que actualmente se hace. No estamos hablando de las imágenes, en otro momento lo hablaremos. Pero mira lo que hace Belsasar en ese contexto. Recuerda que estamos estudiando del por qué cayó entonces Babilonia del pasado, la histórica, para que entendamos por qué va a caer la Babilonia profética, que Apocalipsis 14:8 nos está hablando. Entonces dice Daniel 5, versículo 25, que mientras ellos estaban en la borrachera, en el furor, una mano se apareció en la pared para escribir unas palabras. Y las palabras fueron las siguientes, versículo 25. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Nadie podía entender lo que la escritura estaba diciendo, solamente Daniel. Y él llegó e interpretó estas palabras. Entonces, después de leer estas palabras, dice Daniel 5, 30 y 31 de la siguiente manera: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Esa misma noche, Babilonia histórica cayó. Tomó algo sagrado para hacerlo algo profano, y esa misma noche Babilonia histórica cayó. La pregunta sería entonces, si Belsasar tomó las copas que estaban consagradas a Dios, ¿qué estamos tomando tú y qué estoy tomando yo, que es de uso único para Dios? ¿Dónde estamos fallando? Porque Babilonia profética va a caer, así como cayó Babilonia histórica. Y si la Biblia me enseña que Babilonia histórica cayó por tomar algo sagrado y ponerlo a disposición de algo profano, quiere decir que la historia se va a repetir. La Babilonia profética, que representa a todas las naciones, porque todas las naciones han bebido de su vino, dice Apocalipsis 14:8. O sea, cuando hablamos de este mundo, al final va a caer por lo mismo que cayó Babilonia histórica, por estar tomando algo sagrado y hacerlo de uso profano y hacerlo de uso común. La pregunta sería, ¿qué es eso? ¿Qué estamos tomando y lo estamos haciendo de uso común? Hay algo que Dios tomó para sí, para un uso exclusivo para Él, un uso sagrado para Él. Y dice la Biblia, quiero mostrarte, porque dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Dios puso su sello desde la creación de este mundo en algo especial, el día sábado. Dice la Biblia que lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Yo te quiero preguntar algo, amigo. Si Dios te santifica, si Dios te bendice, ¿tú crees que Él lo cambiaría? ¿Algo santo? Y tal vez tú digas, bueno, pero es que eso era antes, o eso era para alguna población en especial. Estamos leyendo Génesis 2, 1 y 3, donde no existían judíos, no existían griegos, no existían latinos, americanos, no existían razas. Y Dios bendijo y santificó el día sábado. Tomó algo para su uso especial. Pero ahora resulta, querido amigo, que tú y yo en día sábado hacemos lo que queremos. Vamos de aquí para allá, trabajamos, hacemos nuestras actividades normales. Cuando Dios puso algo especial en ese día. Pero sigue diciendo, fíjate, porque quiero que vayas conmigo, Levítico 23, 32. Entonces, ¿y cómo es eso del sábado? En el versículo 32 dice, día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los nuevos días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Desde que el sol se oculta hasta que el sol se vuelve a ocultar, las 24 horas, Dios las bendijo y las santificó. Pero entonces, ¿qué debo de hacer en día sábado? Sería la pregunta. En Éxodo capítulo 20, versículo 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios dice, es reposo para Jehová. Es mío, dice Dios. Así como las copas que Belsasar tomó, que Dios había hecho suyos para su uso específico en su santuario, así del sábado ahora nos dice, eso es mío. Eso es mío. Pero tú podrás pensar, bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, tal vez no guardó el sábado. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús, querido amigo, guardó el sábado. Jesús guardó el sábado. Jesús reposó de sus actividades del sábado. Pero tú dices, bueno, pero Jesús sanó en día sábado, por supuesto. Porque entonces surge la pregunta, entonces, ¿qué sí puedo hacer en día sábado? Mateo capítulo 12, versículo 12 nos da la respuesta. Dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito hacer el bien. Si tú vas por la calle, ves una persona de pronto que está empujando su carro, bueno, tú te bajas y ayudas, eso es lícito. Es lícito apoyar, pero no es lícito que tú y yo estemos haciendo nuestras actividades seculares. Es lícito hacer el bien. Quieres visitar a una persona, quieres ir a visitar los hospitales, quieres ir no sé, a visitar a tu vecino, tu familia, para darle una palabra de ánimo, para ir a orar con él. Es lícito hacer el bien, dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, porque seguramente muchos amigos fieles y sinceros que pertenecen a diferentes denominaciones nos van a estar viendo. Y algunos dirán, bueno, ¿y qué hay de la Virgen María? Aquí donde estamos, en México, el 85% son seguidores de la Virgen María. Eso es muy bueno, porque entonces si hay tantos seguidores de la Virgen María, harán lo que la Virgen María hacía. Y resulta que en San Lucas capítulo 23, 56, dice la palabra de Dios, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.
Ojo, que para este texto Jesús ya estaba muerto, porque hay muchas personas que van a comentar, bueno, pero es que cuando Jesús murió, eso se quitó. No es cierto, ya Jesús estaba muerto y María guardó el día sábado conforme al mandamiento. Bendito sea Dios de que en México el 85% de la población sea seguidor de María, porque eso quiere decir que ese 85% va a seguir lo que María hacía, y María era una fiel guardadora del día sábado. Le gustaba el día sábado, entonces sus seguidores también lo harán. Bendito sea Dios que haya tantos seguidores, porque también ellos guardarán el sábado al encontrar que María también lo hacía. Pero ¿qué día respetaban los apóstoles? En Hechos capítulo 17, versículo 2 y 18:4 dice de la siguiente manera: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Versículo 4, capítulo 18, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. El apóstol Pablo era un fiel guardador del día sábado. Todos los días de reposo iba a la sinagoga para hablar de la palabra de Dios. Interesante. Y resulta, ¿pero por qué tanto énfasis en el día sábado? Recuerda que Apocalipsis 14:8 nos está diciendo que Babilonia va a caer, está cayendo, por estar tomando algo sagrado y hacerlo algo profano. Así como Daniel capítulo 5, Belsasar tomó algo sagrado para hacerlo algo profano. ¿Pero por qué tanto énfasis en el sábado? Porque al final, querido amigo, querida amiga, va a ser un distintivo de los hijos de Dios. Va a ser algo que distinga, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12, dice la palabra de Dios: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Es una señal entre Dios y su pueblo. Al final de los tiempos va a ser un punto definitivo, decisivo. Los hijos de Dios serán fieles guardadores del sábado, y los demás nunca habrán querido aceptar eso. Pero entonces dices tú, pero ¿será solo en la tierra? Querido amigo, querida amiga, resulta que en el cielo, ¿sabes qué día se va a guardar? Porque tú podrás decir, bueno, pero para Dios todos los días son buenos para adorarle. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todos los días tenemos que apartar un momento para Él. Tenemos que apartar un lugar especial, un momento especial todos los días. Pero el sábado es algo que Él te pide. Todos los días es una decisión tuya y mía adorar a Dios. Todos los días te pones de rodillas, cantas, oras, todos los días. Pero eso es una decisión personal tuya y mía. A diferencia del sábado, el sábado Dios te lo pide. Dios te pide que tú compartas con Él en sábado. Y te pide que te acostumbres en la tierra, porque resulta que en el cielo también se va a guardar. Y eso lo dice Isaías capítulo 66, versículo 22 y 23. Dice de la siguiente manera: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios te prometió a ti y que me prometió a mí, se va a seguir guardando el día sábado. Entonces, ¿por qué hoy en la tierra Dios te pide que tú guardes el sábado? Porque Él quiere pasar esas 24 horas de tu mano. Porque Él quiere que te olvides de tus trabajos seculares, de escuela, de trabajo, de quehaceres,
Porque Dios quiere compartir cada 7 días, 24 horas completas contigo. Porque Él te ama, porque Él me ama a mí. Y Él quiere compartir, no es algo de legalismo, no es algo que tú digas, pero es que si no lo hago Dios me va a castigar. No es cierto, es que Dios te ama tanto que quiere compartir contigo esas 24 horas. No quiere que te distraigas en otra cosa, quiere estar contigo, quiere escucharte, quiere hablarte, quiere compartir contigo ese tiempo. Por eso nos dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Si tú y yo sabemos esta bendita verdad y no lo hacemos, nos estamos perdiendo de mucha bendición y por ende estamos en pecado. Hechos capítulo 5, versículo 29 dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé cuántas filosofías nos podrán decir, cuántos argumentos nos podrán dar, pero algo sí te voy a decir. No hay ningún argumento bíblico que te diga que tú debes de guardar el día domingo. No hay en la Biblia, no hay. Y te voy a contar una experiencia que tu servidor tuvo. Yo siempre he sido una persona que pregunta, que si tiene dudas lo dice para aprender. Y en una ocasión me tocó estudiar en una universidad donde llegaba un cura a que los muchachos pasaran con él a platicar o a confesarse. Y entonces yo recuerdo haber pasado y le dije a esta persona, al cura, le dije, yo tengo una duda y necesito que me ayude. Muéstreme en la Biblia dónde dice que yo debo de guardar el domingo y no el sábado. Y yo a partir de este domingo voy a la iglesia en domingo y dejo de ir en sábado. El cura se volteó y dijo, bueno, lo que pasa es que hay libros donde yo te puedo explicar la historia y que no, le digo, muéstreme en la Biblia un solo texto, uno solo donde diga que es el domingo y yo voy. No hablemos de libros, no hablemos de filosofía, no hablemos de escritores, no hablemos de historia, hablemos de la Biblia. Y me dijo, bueno, en la Biblia no hay ningún texto. No hay ningún texto en la bendita palabra de Dios que te diga a ti que debes de guardar otro día que no sea el sábado. El argumento que comentábamos de decir, bueno, pero es que cualquier día es bueno para Dios, por supuesto. Pero esos Dios no te los pide, esos tú se los das. A diferencia del sábado, Dios sí te pide el sábado. Y te lo pide no para que sea una carga para tu vida o para la mía. Te lo pide porque te ama y quiere compartir tiempo contigo. No quiere que te distraigas. Quiere bendecirte. Quiere santificarte, quiere apartarte, quiere prosperarte. Y el sábado tiene esa especial bendición. Yo te invito, querido amigo, que no sigamos, que no siga yo, que no sigas tú, profanando un día tan especial como el sábado. Que podamos compartir con Dios ese sábado. Visita una iglesia, yo no sé, ve a ver a algún enfermo, ve a orar por él, ve a ver a un amigo, a darle palabras de ánimo. Platica con Dios. Es un día especial y que al final de los tiempos va a ser un día que va a marcar la diferencia entre todas esas 8,000 religiones. Solamente va a quedar un grupo que tendrá la señal. Y Dios quiere que tú que estás viendo este video, que te quedaste al final para verlo, Dios quiere que tú y que yo compartamos ese tiempo con Él. Esa es la invitación que Dios tiene esta tarde para ti y para mí. Que Dios pueda ayudarnos y que su Espíritu Santo pueda impregnar esta bendita verdad en nuestra mente y en nuestros corazones. Que Dios pueda bendecir tu vida. Y no olvides dejar tu like, compartir,
suscribirte a este canal si quieres escuchar más temas bíblicos. Deja tu comentario, deja alguna duda. Eso nos hace más fuertes. Eso nos ayuda más. Así que te invitamos y te agradecemos por seguir este canal y por seguir y quedarte hasta el final para ver este tema. Nos vemos en una próxima emisión y que Dios te siga bendiciendo.